Tú eliges 2024. Bien, 7:36 de la mañana y nos acompaña a esta hora la diputada Ana Giselle Rosas del Partido Cambio Democrático. Y es que el día de ayer la facción Lo Bueno Viene de la Asamblea Nacional aseguró que no van a ser cómplices de esta manera en la que se está actuando al organizar las comisiones dentro de la Asamblea Nacional. Buenos días, diputada, para que nos explique un poco la posición de parte de los diputados de Cambio Democrático, en este caso de las conformaciones de las bancadas. Buenos días, muchas gracias. Como bien mencionas, nosotros como fracción parlamentaria y cumpliendo con los artículos 221, 222 del reglamento interno de la Asamblea, desde el 4 de julio presentamos la conformación de la nueva fracción parlamentaria, Lo Bueno Viene, que representa al Partido Cambio Democrático. De hecho, nosotros hemos presentado al presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, y a su junta directiva una serie de documentación que sustentan nuestra conformación. Hemos presentado inclusive una opinión favorable de parte del procurador de la Administración, Rigoberto González, donde él reconoce que hemos cumplido con todos los procedimientos, todos los requisitos que establece el reglamento interno para que nuestra facción parlamentaria sea reconocida. De igual forma, el presidente de nuestro partido, Rómulo Rux, también envió una nota en donde él reitera que es nuestra fracción la que representa la visión, la línea política, lineamiento de fiscalizar y de jugar un rol de oposición en representación de nuestro partido. A pesar de eso, hoy, 27 de julio, todavía no hemos recibido una respuesta formal, lo que está violando nuestro derecho de petición. Y entonces, en atención a esto, precisamente entendiendo que no se realizó la designación de las comisiones mediante consenso, no se cumplió con los artículos 41 y 42 del reglamento de nuestra Asamblea, nosotros como fracción parlamentaria hemos sustentado la postura de que no participaremos ni seremos cómplices de una instalación ilegal y de una conformación de las comisiones hasta tanto no recibamos una respuesta formal de parte del presidente de la Asamblea. Lo que nos permita, en el caso de negársenos nuestro derecho a votar la vía gubernativa, presentar los recursos legales que nos pueden llevar inclusive a la Corte Suprema de Justicia, pero que reiteramos, nosotros como diputados estamos llamados a cumplir la ley y el reglamento interno de nuestra Asamblea es una ley de la República. Diputada, pero ¿se les dio respuesta? ¿No se le dio respuesta? Y de darse la respuesta, ¿qué tipo de respuesta fue la que se les dio a ustedes o qué explicación del por qué no fue aprobada esta bancada? Mira, el presidente de la Asamblea nos remitió una opinión legal de un asesor de la Asamblea. Eso no es una respuesta formal. Se debe emitir una resolución firmada por el presidente de la Asamblea, sustentada en derecho, en el cual él responda efectivamente sus consideraciones. Pero reiteramos que el reglamento es claro y el reglamento habla que solamente se requiere la participación de mínimo 4 diputados, meter la solicitud en tiempo oportuno, es decir, dentro de los 10 primeros días de la instalación de la Asamblea en la primera legislatura. Y todos estos requisitos fueron cumplidos. No puede un diputado pertenecer a 2 fracciones parlamentarias simultáneamente y nosotros también presentamos de manera expresa nuestra renuncia de la mal llamada bancada de Cambio Democrático, y decimos mal llamada porque esta fracción parlamentaria que dirige la diputada de Capira no representa la línea política del partido. Es más, es una bancada que está entregada al PRD y lo vimos tan claramente como fue en la recién elección de la Junta Directiva de la Comisión de Presupuestos, donde votaron abiertamente por el presidente que se reelige nuevamente como presidente de la Comisión de Presupuestos, faltando a la línea política de nuestro partido.
de ser un partido de equilibrio, ser un partido de fiscalización y de oposición dentro de la Asamblea. Lo que se busca con la negativa del reconocimiento de nuestra fracción parlamentaria es silenciarnos como partido de oposición y no nos permite jugar realmente con voz y voto ese rol dentro de las comisiones, entendiendo los importantes proyectos que se avecinan a su discusión en la Asamblea. Diputada, desde dentro del mismo Partido de Cambio Democrático no se puede actuar para esta situación, para que ya que se conforme, obviamente, la comisión que es la de legítima de Cambio Democrático. Bueno, nuestro presidente del partido actuó de manera formal con una nota dirigida al presidente de la Asamblea. Rómulo Rux envió una nota como representante legal del partido, reconociendo a nuestra bancada, a nuestra facción parlamentaria, como aquella que debe llevar adelante esa voz. Debemos ser nosotros los reconocidos dentro de la Asamblea. Y esto se da precisamente producto de esa interpretación que nos hizo llegar el presidente de la Asamblea a través del asesor legal Campbell como asesor de la Asamblea. Reiteramos, esto no cumple la formalidad de una respuesta. Dentro del derecho de petición, nosotros debemos recibir una resolución sustentada en derecho, fundamentada en derecho, que nos permita agotar las vías que el derecho administrativo nos da. Y también enviar un mensaje a la ciudadanía de que entiendan a dónde está la importancia de que esto se dé. Precisamente porque la Asamblea es el primer órgano del Estado y está llamado a cumplir la ley. Si en algo tan básico como esto, como la división a través de las bancadas, de las comisiones, no se cumple, ¿qué podemos esperar luego cuando se debatan y se aprueben los proyectos de ley? Ya hemos visto denuncias de otros diputados en el sentido de que están inclusive demandas en la Corte porque no se está cumpliendo dentro de la Asamblea con el procedimiento, con las normas y con las leyes. Si nosotros somos los que estamos llamados a hacer leyes, debemos también los primeros en cumplirlo. Y no puede ser que desde un rango tan importante como la Junta Directiva de la Asamblea se está pasando por encima de los derechos y las obligaciones de nosotros como diputados. Entiendo, diputada, entonces que la fracción Lo Bueno Viene no estaba de acuerdo con esas designaciones de las comisiones, en este caso de presupuesto, y también con la designación del diputado Pineda. Nosotros no hemos participado de manera formal ni informal en ninguna de estas tomas de decisiones. Se supone que cuando las bancadas van a tomar la decisión de qué diputados representarán a estas bancadas en las comisiones, se somete a una votación. Por eso es que se habla de consenso. Nosotros cuatro, la diputada Génesis Arjona, el diputado Ronnie Araúz, Edwin Zúñiga y yo, jamás hemos sido convocados a una reunión. Nosotros nos enteramos de cuál era la comisión a la que íbamos a formar parte el día que se sometió en el Pleno y se nos llamó diciendo Comisión de Educación, la conformarán los diputados Sultano, Mengano, Ana Giselle Rosas, y no puede ser que esa sea la manera en que se lleve adelante algo tan importante como definir qué diputados van a formar parte de las comisiones. Si nosotros no hemos sido considerados para esta designación, entonces no espere tampoco la Asamblea que nosotros vayamos a hacerles el quórum, a darles los votos, porque eso es lo que se espera de nosotros. En muchas ocasiones somos precisamente los diputados de oposición los que les hacemos el quórum para que ellos lleven adelante sus proyectos de ley. Por ejemplo, ayer en la Comisión de Educación, de 9 diputados comisionados, la bancada mayoritaria, el PRD, para elegir a su junta directiva, escasamente logró los 5 votos gracias al voto de una diputada suplente, porque ni siquiera son capaces de hacer el quórum reglamentario. Entonces, todos estos son elementos que nosotros hemos analizado y hasta tanto no tengamos una respuesta formal, no seremos cómplices del mal manejo, del manejo ilegal y espurio que está teniendo la Asamblea en algo tan básico como es la designación de sus comisiones ordinarias, en donde, reitero, la importancia está en que nosotros como diputados somos voz y voto de los ciudadanos dentro de estas comisiones. Nosotros somos la voz a los que representamos. Y si no se están siguiendo las normas básicas de la Asamblea, nosotros no seremos parte de las ilegalidades
con la que se está manejando la Junta Directiva en estos momentos. Diputada, su colega Génesis Arjona dio a entender que aspiraba a la alcaldía de Panamá por parte del Partido Cambio Democrático. ¿Cómo fue ese recibimiento por parte, obviamente, de ustedes, miembros del partido? Bueno, nosotros como miembros del partido reconocemos que hay aspiraciones dentro de distintos miembros para distintos cargos. En estos momentos la Junta Directiva se mantiene en sesión permanente haciendo la evaluación de las designaciones de las reservas. Yo entiendo que la alcaldía capitalina es una de las posiciones en donde está reservada para posibles alianzas y entendiendo también que nuestro partido se mantiene en conversaciones con partidos como el Partido Panameñista, Partido País, entre otros, esta es una de las posiciones que debe ser considerada. Nosotros reconocemos el liderazgo que tiene la diputada Génesis Arjona dentro de su circuito y la proyección que ella puede tener a través de la comuna capitalina y esperamos que dentro de estas conversaciones sea considerada también su aspiración. Además de estas conversaciones que usted menciona que mantiene su partido, ¿qué otro trabajo están realizando, obviamente, de cara a esas elecciones del 2024? Bueno, nosotros, por ejemplo, te hablo en el caso particular de la Secretaría de la Mujer, Sí. nos mantenemos en comunicación permanente, precisamente buscando asegurar esos espacios de participación. Estamos también trabajando en jornadas de capacitación y de formación. Actualmente, en conjunto con la Asociación de Parlamentarias APARLEXPA, se lleva adelante un diplomado en donde miembros de nuestro partido, aspirantes, también mujeres a cargos de elección, están tomando formación en liderazgo político, en materia electoral, en manejo de presupuestos, de presentación de propuestas, precisamente porque entendemos que el cumplimiento de la paridad no debe darse solamente con llenar un número, con llenar un espacio con mujeres, sino que seamos mujeres preparadas, capacitadas, no solamente orientadas a ganar elecciones, sino a hacer un buen trabajo en nuestra gestión. De igual forma, el presidente de nuestro partido mantiene una comunicación directa con nuestros líderes, precisamente organizando lo que debe ser una hoja de ruta de cara a que para el mes de septiembre nosotros hayamos podido definir una propuesta hacia el país, presentar un plan de trabajo de cara a resolver las necesidades básicas. Yo lamento mucho, por ejemplo, la desconexión que tiene el gobierno actual, que mantiene el gobierno actual con las necesidades de los ciudadanos, temas tan importantes como el incremento en el costo de la canasta básica, que tengamos declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario orientadas a desconocer la realidad de que sí tenemos una de las canastas básicas más caras de la región y que no se está haciendo nada que aterrice en brindarle solución a nuestros ciudadanos, porque congelar los precios no es dar una solución. Nosotros tenemos realmente que incentivar a nuestros productores, que brindarles tecnología, que darles asistencia genética para que la productividad aumente y de esta forma abaratemos los costos. Entonces no se trata de decir de que si aquí tenemos plata para ir a un concierto o para pagar una botella de licores que no hay problema en cuanto a la canasta básica. Al contrario, tenemos que ser más sensibles, recorrer nuestro país, visitar a nuestros productores, brindándoles la asistencia, evitar que en estas malas negociaciones de tratados de promoción comercial con otros países se siga debilitando a nuestros productores, como está pasando, por ejemplo, en materia del sector porcino, el sector porcinocultor. Entonces, sí es importante entender que como funcionarios de gobierno debemos ser más sensibles y en nuestras declaraciones y en nuestro trabajo seguir insistiendo en que sí hay mecanismos, sí hay oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sí. Ese era mi siguiente punto, diputada, y usted es diputada precisamente de la provincia de Chiriquí, donde se alberga una gran cantidad de productores. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los productores, por lo menos en esta provincia de Chiriquí, y evaluándolas también, obviamente, con lo que mencionaba hace 2 días seguidos, que ha sido noticia, las declaraciones del ministro del MIDA, que dice que todo eso es para los productores? Mira, es importante entender que no solamente Chiriquí es una provincia productora, nosotros tenemos productores desde Darién hasta Bocas del Toro, en rubros tan importantes como arroz, plátano, banano. Y todos están siendo golpeados por los altos costos de la luz eléctrica. Panamá, a pesar de que tiene hidroeléctricas y tenemos proyectos, tenemos una de las energías más caras de la región. El alza en los insumos, el alza en la importación de productos para generar alimento, maíz, soya, por ejemplo. Y no vemos una política, una acción diligente para evitar que esto se siga dando. Entonces, por supuesto, los productores,
al tener encarecido su costo de producción, suben el precio de sus productos y al final el consumidor es el que se ve afectado. Reducir también la cadena en donde no tengamos intermediarios, en donde los productores tengan un espacio de venta y de manejo de su producción directo al consumidor también puede ser uno de los mecanismos, pero no vemos un instituto de mercadeo agropecuario tampoco activo. Vemos que cada vez son menos los espacios de estas llamadas ferias comunitarias en donde los consumidores puedan obtener estos productos de manera más barata y estamos viendo en los supermercados cada vez unos productos más caros. Entonces sí es importante hacer un llamado porque hay muchos elementos en esta cadena de producción que pueden acortarse, que pueden disminuirse. Por ejemplo, motivar a que el productor él mismo procese su producto, le dé valor agregado y eso también le dé un ingreso adicional. Entonces sí es importante que todas las instituciones que forman parte de la cadena de producción, el IMA, el IDIAP, el MIDA, el Instituto de Seguro Agropecuario, porque también es parte de la queja de que muchos de los incentivos que se le ofrecen al productor no se están pagando de manera oportuna. Hablar con la banca, con el sector bancario para flexibilizar los créditos que ahorita están asfixiando a nuestros productores también es una de las herramientas. Y no sentimos que dentro del gobierno se estén agotando todos los mecanismos. Al contrario, seguimos endeudándonos. Hace escasas semanas vimos cómo se obtuvo un préstamo adicional, se está generando más deuda, no vemos proyectos de inversión dándose, generando plazas de empleo y todo esto va desencadenando que la gente no tenga trabajo, que tengamos una comida cara, que tengamos una luz eléctrica cara, que los medicamentos no se estén ofreciendo a los pacientes, que tengamos que salir a comprar medicina. Escuchábamos las declaraciones previas en lo que se está viviendo en Chiriquí, con las huelgas, las protestas del sector salud, precisamente en defensa de los pacientes, porque no tienen los insumos, no tienen los medicamentos, y todo esto se da en el medio de un país que no responde. Nosotros en la Asamblea como diputados también protestamos precisamente porque no se nos atiende, no se responde. Protestan los educadores. Entonces tenemos un país que en rasgos generales lo que tiene es una desatención de parte de su ejecutivo, de parte de su presidente, de parte de sus ministros, y un órgano legislativo que está llamado a salir a la defensa, que nosotros que queremos ser oposición, que queremos ser fiscalizadores, se nos pretende silenciar. Entonces sí tenemos una situación de crisis en el país, que en estos 10 meses que le quedan de gestión de gobierno, no vemos de parte de la administración del presidente Cortizo un real interés de dar respuesta, sino sencillamente de guindar los guantes, de estar aquí poniendo curitas, poniendo medidas temporales, pero no brindando una respuesta al país. Y es ahí donde hacemos un llamado, precisamente a todos los partidos de oposición, a los independientes, a la sociedad civil, que tenemos que estar muy vigilantes de quién vamos a elegir como próximo presidente. Y más que hablar de propuestas de partidos políticos, levantemos una propuesta de país que nos una a todo y que permita que nosotros como Panamá avancemos en la ruta del progreso, ofreciendo trabajo, ofreciendo oportunidades, disminuyendo el costo de la canasta básica, haciéndolo en equipo con los mejores hombres y mujeres que nuestro país puede proponer. Excelente. Diputada, ya para concluir entonces, la fracción parlamentaria Lo Bueno Viene, ¿cuánto tiempo va a esperar esa respuesta para entonces tomar algún tipo de otra acción fuera, ya sea de la Asamblea? Bueno, el derecho administrativo establece 30 días en donde nosotros tenemos que esperar que se nos dé respuesta. Por eso reiteramos, desde el 4 de julio nosotros presentamos nuestra conformación cumpliendo con el trámite que establece el reglamento interno. El reglamento interno ni siquiera establece que debemos esperar una contestación del presidente. Nosotros estamos esperando que se dé el cumplimiento formal, pero en la opinión inclusive del procurador de la administración está que si se cumplen con los requisitos, la fracción ya debe ser reconocida. Sin embargo, la Junta Directiva de la Asamblea se ha resistido a cumplir la ley y nosotros estaremos también entonces insistiendo a través de la Corte Suprema, un amparo si es necesario, de que se atienda nuestro derecho constitucional y legal, tal como lo establece el reglamento interno de la Asamblea.
Excelente, muchísimas gracias entonces a la diputada Ana Giselle Rosas de Partido Cambio Democrático por darnos a conocer entonces qué es lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional con la fracción parlamentaria de Cambio Democrático. Muchísimas gracias y que tenga excelente día, diputada. Gracias, saludos a todos.